Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a todo el público presente que nos sigue en nuestra página de YouTube. El día de hoy nos toca desarrollar la semana 17 del proceso emancipador 3, el protectorado de San Martín hasta la llegada de Simón Bolívar a tierras peruanas. Bueno, sin más que decir, empecemos. Pregunta 1. El gobierno de José de San Martín, denominado el protectorado, fue el primer régimen político del Perú independiente. ¿Cuáles de los siguientes hechos se dieron en esa etapa? Libertad de vientres, motín de Balconcillo, la campaña de puertos intermedios, la creación de la sociedad patriótica, la conferencia de Guayaquil. A ver, chicos, los que están ahí, envíen respuesta. ¿Quién da más? A, B, C, D o E. A ver, voy a desarrollar también yo. Ya, a ver, vamos a rayar por acá, vamos a anotar. Listo, dibujar. A ver, libertad de vientres, ¿sí? Se desarrolló la libertad de vientres. Se desarrolló la libertad de vientres desde, bueno, se le dio la libertad de vientres a todas personas nacidas con la esclavitud después del 28 de julio. Los que nacieron antes todavía seguían siendo esclavos. Libertad de vientres justamente, para que se acuerden. Toda persona, no me gustaría decir el término, pero toda persona que vivía en esclavitud ya no va a vivir en esclavitud, siempre y cuando haya nacido después de esta fecha, del 28 de julio de 1821. Uno sí, entonces si es uno, anulamos. Este no tiene uno, así que adiós. Jueguen con las respuestas, es un consejo que les va a servir en todos los cursos. Motín de Balconcillo. Discrepo aquí, discrepo, porque Motín de Balconcillo es justamente a causa de la salida de Bolívar. Salió Bolívar del Perú y deja al Congreso como regente para que elabore una nueva junta de gobierno. Esa junta de gobierno, tras la campaña de puertos intermedios, no pasa nada y deciden elaborar un golpe de Estado que se puede decir que es el inicio de la vida independiente del Perú, el Motín de Balconcillo. Así que no. Dos, no. Tres, tres puertos intermedios, tampoco, por lo que dije. Puertos intermedios y Balconcillo tienen que ver mucho. Creación de la sociedad patriótica. ¿Sí? La sociedad patriótica se creó, se fundó, dependiendo del término que quieras aplicar, por o para incentivar, ideologizar a la población de que el Estado peruano tiene que ser monárquico. ¿Por qué es monárquico? Pues fácil, nosotros no nacimos como república, nacimos como un protectorado de San Martín. De aquí se podía decir, o somos república o somos monarquía constitucional. Todavía no teníamos, conseguimos la libertad, más no sabíamos a qué sistema político a fin irnos. Así que, yes. La conferencia de Guayaquil, también se puede decir que sí, porque San Martín deja estas tierras, se vaya a Guayaquil, se reúne con Bolívar. De lo hablado de ahí, sale San Martín del Perú, al momento de salir se acaba el protectorado. Así que funcionó. La uno es a ver, uno 4 5 No, no, 1 4 5 es la D. No, está para saltar, aquí estás. Uno C, no, por la 3 puertos intermedios no es. A causa de los puertos intermedios sucede el motín de Balconcillo. San Martín sale del Perú. Al momento de salir, San Martín deja al Congreso. El Congreso hace una junta de gobierno, escoge a tres sujetos. Quien encabeza es José de la Mar. José de la Mar manda a la campaña de puertos intermedios, pero al no ver éxitos, al no ver sucedido un montón de cosas, pues, lo sacan. Lo quieren sacar. ¿Quién lo quiere sacar? Rivagüero. 1D. Dos. Sigamos con esta maratón. 2. 28 de julio de 1821. Ve, el bicentenario.
José de San Martín proclamó la independencia del Perú y una semana después dio inicio a su gobierno provisional. Según el plan político de San Martín, el protectorado debía ser un régimen, sí, previsto la C, a ver, permanente para garantizar la democracia. Debía ser provisional para independizar la república, transicionar para la monarquía, perenne a la justicia social. Efectivamente, esa gente que está contestando en el chat sabe, ha estudiado. Dos, ¿por qué? Porque San Martín quería una monarquía. Su protectorado era para incentivar una monarquía para que los peruanos nos demos cuenta que la monarquía constitucional es lo mejor que es la mejor opción, tanto así de que hasta mandó comisionados a Europa para que traigan reyes, para que traiga un rey, bueno, no, más que un rey, un príncipe, y aquí se unge como un rey. Muy bien, esa gente sabe. 12. 3. La sociedad, ay, perdón, la sociedad patriótica fue convocada por San Martín Monteagudo en 1822 para debatir sobre Monteagudo, uy, el negro Monteagudo, el voto indígena, no, la abolición de la esclavitud, no, esa es la libertad de vientres, el derecho de los criollos, es una muy buena concepción de derecho de ciudadanía, la forma de gobierno. ¿Qué quería la sociedad patriótica, chicos? Quería monarquía. El protectorado se basa en eso, que cultivar a la población, decir a la población que la monarquía es la mejor opción para esta naciente, para esta naciente patria, para esta patria reciente. Hablando de patria, hay un muy buen artículo del profesor Trujillo Coronado en su libro Trujillo, bueno, en el libro, es una capitulación de artículos, Trujillo, capital de la independencia del Perú, creo que se llama, muy bueno, que te habla de la concepción de patria, cómo los peruanos vemos patria a lo largo de los años, de los últimos 20 años específicamente del virreinato, los primeros 20 años del siglo XIX. Muy buen libro, lo recomiendo. Y muy buen artículo, dicho sea de paso. 4. El plan político de José de San Martín consistió en hacer reformas económicas, sociales y políticas. Para ello dictó una serie de medidas. Una de ellas fue la fundación de la Sociedad Patriótica, cuyo fin consistió en C. Difundir ideas monárquicas, garantizar la propiedad de criollos, abolir los títulos caciques, extinción de los títulos de Castilla, difundir las ideas monárquicas. Pero aquí quiero detenerme en algo que sería muy bueno que ustedes sepan. Extinguir los títulos. Perdón, el mouse me está fallando. Los dibujitos. Extinguir los títulos. ¿Qué títulos? Hay que recordar que esto es basado en una monarquía, ¿no? Una monarquía. Pues para que haya una clase monárquica, tienes que haber un antecedente, que son los títulos mobiliarios. Durante el gobierno de San Martín se proclama el único título mobiliario que hay después de la independencia, durante la independencia, se puede decir, que es no recuerdo bien el título, pero le da a Torre Tagle. Torre Tagle, ese no fue presidente del Perú, sí, luego fue presidente. A Torre Tagle le da ya me acordé, el marquesado, marqués de Trujillo. De Trujillo, sí. No era un título de Sentierra, por suerte. Le da el único título, el Marqués de Trujillo le da a Torre Tagle durante el protectorado de San Martín. Es el único. ¿Por qué o para qué? Para que haya una clase aristocrática, una clase burguesa, bueno, aquel término más sería aristocracia, que que salga ahí la población que dirija a la sociedad peruana. Posterior a eso también se hacen otra serie de reformas, o bueno, se agrega, por ejemplo, la Orden del Sol. Lo vamos a ver, creo que hay unas preguntas acerca de esto, pero para que sepan, el único título mobiliario expedido por el gobierno de San Martín por toda la época y por toda la República, se puede decir, es el Marquesado de Trujillo, que le fue otorgado a Torre Tagle. Es un datito curioso, posiblemente venga, no se sabe, más vale prevenir que lamentar. A ver, no, 5, acá está, 5. Uy, este es texto, este es Deco 5. Durante el protectorado de San Martín.
de San Martín. Las sesiones de la Sociedad Patriótica fueron dirigidas por el poderoso Bernardo de Monteagudo, quien favorecía abiertamente las posiciones monárquicas. Estas fueron argumentadas por el sacerdote José Ignacio Moreno Santiesteban, planteando que la difusión de poder político debería estar en relación directa con la ilustración y civilización del pueblo y en razón en la diversa grandeza del territorio. Quiere decir que para este cura Moreno el Perú debía ser gobernado bajo un sistema democrático porque su población era poco ilustrada, por una monarquía constitucional porque su territorio no era muy grande, con el sistema republicano porque contaba con una élite ilustrada, con el sistema monárquico porque sus habitantes tenían poca ilustración. He visto D y C. A ver, vamos a desmenuzarlo un ratito. A ver, bajo el sistema democrático porque su población era poco ilustrada. No es. Si bien la ilustración, bueno, en parte tiene verdad, la población no era ilustrada, pero ¿cómo le vas a dar democracia, poder al pueblo si la población no es culta, no es ilustrada? No tiene coherencia. Con una monarquía constitucional, porque su territorio no era muy grande, falso, si salimos de un imperio, del imperio español, nada que ver. Con el sistema republicano, porque contaba con una élite ilustrada. Bueno, sí y no. ¿Contamos con una élite ilustrada? Sí, pero más contamos, no sé cómo aplicar la conjugación verbal, contábamos y contamos con una élite más que vela por sus intereses. Un pequeño jalón de orejas. Y D, con el sistema monárquico porque sus habitantes tenían poca ilustración. Esta tiene más coherencia, la D. Habla de habitantes, ya habla de la diferenciación con la poca ilustración que tiene la élite. La respuesta la D. Con el sistema monárquico. Hay que recordar de que la monarquía quería unir al Perú, quería que se fiance aquí la política tal cual, no tal cual como lo hacemos, sino que salga una clase dirigente del país, una casta de dirigentes del país, quería que salga la monarquía. 6, 6, 6, 6, 6. Después de proclamar la independencia del Perú, don José de San Martín se proclamó supremo protector del Perú. Una de las instituciones que fundó San Martín en Lima para promover los planes monarquistas fue el primer Congreso Constituyente, la Orden del Sol, la Junta Gobernativa, la Corte Suprema. 6B, efectivamente, la gente ha estudiado, perdón. Vamos a desmenuzarlo y le voy a dar unos datos curiosos. La Independencia del Perú de José, una de las instituciones que fundó San Martín en Lima para promover planes monarquistas. La Orden del Sol. ¿Por qué fundó la Orden del Sol? Ya les comenté antes. Quería que esta aristocracia está basada en los títulos mobiliarios. Para conseguir esos títulos mobiliarios, papelito manda. Yo soy marqués, yo soy conde, yo tengo tantos títulos, esto es lo otro. Uno de esos títulos que puede jugar a favor es la Orden del Sol. Pero aquí quisiera dar un pequeño cherry y lo voy a poner de otro color. Institución que fundó San Martín. ¿Qué otra institución fundó San Martín? Que dicho sea de paso, su aniversario fue el 6 de julio. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Es un datito curioso que quisiera que lo comenten. Y ustedes como universitarios deben saber, bueno, como preuniversitarios, ¿qué institución sanmartiniana fue fundada el 6 de julio? Dicho sea de paso, le doy un datito, le doy una ayudadita, es el día del profesor. Ya, ¿qué más quieren? Es bueno, en ese entonces, la escuela de maestros, la escuela de profesores, hoy llamada Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como Cantuta. Cantuta. Profe, entonces la Cantuta es la universidad más antigua del periodo republicano. No, 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 papito, no. Ahí te estás confundiendo. La fundó como escuela, que con el pasar de la época republicana evolucionó hasta convertirse en lo que ahora es universidad, sí, pero no es.
pero no es universidad. Nació como escuela. Si te preguntaran, ¿cuál es la universidad más antigua del periodo republicano? Es la Universidad de Trujillo, la Nacional de Trujillo, porque nació como universidad de frente. Pero aquí, institución que fundó San Martín, para educar a la población, la Escuela de Profesores, o llamada Cantuta. Dicho sea de paso, si la tienen agregada a Cantuta, le han puesto like en su página, en su fanpage de Facebook, se puede dar cuenta de cómo hicieron actividades por su 199 aniversario de fundación. Datitos curiosos, datitos curiosos. 7. Durante el protectorado de San Martín, el naciente Estado peruano envió su primera delegación diplomática a Europa, ¿ve? La que fue encabezada por el ministro Juan García del Río. El logro principal de esta misión fue, ¿por qué quería? Aquí era, okay. El reconocimiento de la corona española y la independencia del Perú. No, el reconocimiento de la corona recién sucede tras la batalla que digo, el combate de 2 de mayo. Esto es después del 2 de mayo. Recién España de ahí nos reconoce como independientes. Bloquear los intentos de la Santa Alianza para intervenir en Perú, tampoco. Un crédito para sufragar la guerra contra el virrey La Serna. Puede ser, pero no tanto. Para eso nos mandó la delegación. La delegación diplomática, no. Un empréstito de la banca francesa para la compra de armas. Interesante. A ver. Aquí hay dos. Y si lo piensas bien, y si lo estoy pensando bien, no, la 6 sí puede ser. Un empréstito de la banca francesa. Ya, ve, su profe casi se confunde. Casi no ingresa su profe. ¿Un empréstito a la banca francesa? ¿Qué país, qué país europeo tenía una creciente economía en la banca? Historia universal. ¿Qué país? United Kingdom. Efectivamente, Inglaterra. Mire, para que sepa que hasta su profe se ha podido confundir. Por este hecho, esta pregunta está mal. Por, por descarte, yo siempre le recomiendo, hagan descarte, quién sabe. Sí, un crédito para sufragar la guerra contra el virrey Serna. Profe, a partir de aquí empieza el endeudamiento del Perú con potencias extranjeras. Sí, a partir de aquí, desde que iniciamos nuestra vida independiente, iniciamos con deudas. Sí que sí. Sí, un empréstito para pagar. Además, dato curioso, perdón, sucede también aquí que hay corrupción. Para más información, lean el libro de Quirós. Es un apartado muy pequeño para el periodo emancipador, pero habla muy bien de lo que pasó en el protectorado y lo que pasó con Bolívar. 8. La entrevista de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar tuvo como consecuencia el apoyo peruano a la República de Ecuador. Ecuador no existía, era una provincia nomás de la Gran Colombia. La creación de la Confederación de los Andes, tampoco, esta es una idea bolivariana. Inclusión de Guayaquil en la Gran Colombia, puede ser. El apoyo de los criollos a Bolívar, no. Sí, sí, efectivamente la sé. Profe, ¿nos puede explicar? Claro. La entrevista de Guayaquil, curiosamente, no se tiene registro de qué se habló entre San Martín y Bolívar. Algunos dicen de que fue a puerta cerrada. Por suerte, se encontró en los archivos del Ecuador, un historiador lo encontró, una carta de Bolívar a Sucre. Sucre, me suena. Sí, Sucre fue uno de los participantes en las batallas venideras, la batalla de Junín, la batalla de Pucho. Sucre. Le envió una cartita diciendo, mire, he estado hablando con San Martín y hemos hablado este punto. Antes de eso, se hacía conjeturas. Ejemplo, después de la salida después de la conferencia, después de la entrevista de Guayaquil, San Martín salió. Entonces, esto era un plan. Bolívar había dicho, bueno,
yo no puedo liberar el Perú, ¿por qué? Porque tú estás aquí. Se hacía la conjetura. Después de San Martín, después de la entrevista de Guayaquil, Guayaquil pasó a manos de la Gran Colombia. Se conjeturas, pero gracias a este documento, esta carta que le hace Bolívar a Sucre, se sabe estas cosas. Como para poner en perspectiva actual, es como cuando tú hablas con un flaco y le tomas screenshot de la conversación y le envías a tu mejor amiga. Algo así hizo Bolívar. Así, para que lo vinculen rápido. Hay, y se hablan de los puntos. Puntos que, curiosamente, las conjeturas fueron muy positivas porque acordaron, si bien no le dieron todos los tiros, acordaron muy bien. La conferencia de Guayaquil, o la entrevista, como deseen llamarlos. Logro más importante del primer Congreso Constituyente del Perú fue consolidar la independencia, apoyar el gobierno de San Martín, establecer el sistema republicano, expulsar a los españoles realistas. ¿Consolidar la independencia? No, se consolida con la batalla de Ayacucho. ¿Apoyar el gobierno de San Martín? No, porque el primer Congreso Constituyente surge a partir de la salida de San Martín. ¿Establecer el sistema republicano? ¿Expulsar a los españoles? No, tampoco. Establecer el sistema republicano. ¿Quién lo estableció? O bueno, ¿quién fue el ideólogo de la República? José Faustino Sánchez Carreo, nacido en Huamachuco. Establecer el sistema republicano. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, se conoce con el nombre del botín de Balconcillo a la acción por la cual Bolívar expulsa a Santa Cruz. La Serna sustituye a Pezuela. Ribagüero toma el poder. Torre cede el poder a Sucre. Y ese, efectivamente, Ribagüero toma el poder. Profe, entonces, ¿cuál fue el primer presidente del Perú? ¿Ribagüero o José de la Mar? Depende de qué punto lo quieras tomar. Lo que sí podemos decir es que el motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado, podría decir, del Perú. El primer golpe de Estado de la vida independiente del Perú es el motín de Balconcillo. Profe, iniciamos con el pie izquierdo. Si lo quieres ver, sí. No hubo esa unidad y tampoco hay en tiempos actuales esta unidad que se busca. Eran tiempos políticamente con sonidas muy políticas, al igual que tiempos actuales. 200 años después, la historia nos ilumina que no hemos cambiado mucho. 11. Una de las principales medidas a favor de la igualdad social en el Perú al inicio de la vida republicana fue suprimir títulos mobiliarios, abolición de la esclavitud, control de los obrajes, anular el derecho del mayorazgo. No. 11A. Acuérdate, porque no te olvides. Títulos mobiliarios. ¿Quién tiene título mobiliario? ¿Quién tiene título mobiliario? Los burgueses, los aristócratas. ¿Y quiénes son los aristócratas? Los familiares de la realeza. ¿Y qué es la realeza? La monarquía. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Además, ¿se acuerdan lo que les comenté hace 5 minutos? Que durante el gobierno de San Martín se proclamó como marqués de Trujillo a Torre Tagle, y es lo mismo aquí. Los títulos monedarios no puede ser. Control de los obrajes. Estamos hablando de igualdad social, así que nada que ver. Anular el derecho de mayorazgo, tampoco. Abolición de la esclavitud. Libertad de vientres. La libertad de vientres. Claro, no la abolió del todo, pero hizo algo. Hizo algo al menos. Luego ya sería con Castilla que llega ya a su cenit. 12. La zona del Perú con mayor presencia realista presentaba en los últimos años el virreinato era presencia realista en los últimos años del virreinato. Esa no te acuerdas. Ya hubieses ingresado. Lima no puede ser. ¿Por qué? Porque Lima fue independiente. Y luego fue tomado otra vez, pero fue independiente. La Sierra Sur. Ya, ¿para qué poner el floro? Porque el norte y Trujillo, hay que recordar, Trujillo es el norte, en esa época es el norte. La independencia de Trujillo pasó a ser el departamento de Trujillo. Es lo mismo, norte y Trujillo se pueden anular. Y además, ¿cuáles son las primeras ciudades en proclamarse libres? Lambayeque, 27 de diciembre de 1820, y Trujillo, el 29 de diciembre de 1820. Así que el norte, nada que ver. Lima, como que sí, como que no, pero no me convence. La Sierra Sur,
Ayacucho y Sierra Sur, Junín, la Sierra Sur. Ahí salen ahí se refugian, mejor dicho, los realistas. Tanto fue que la capital virreinato se cambia de Lima al Cusco. 12, la Sierra Sur. 13, fue el vicepresidente del primer Congreso peruano de 1822, especialmente en el altiplano y el Alto Perú. En ese entonces, el Alto Perú no se llamaba Bolivia. Bolivia, el término Bolivia es después, que se le da en honor a Bolívar. Es más, hay una frase que decía un profesor que decía, al igual que Rómulo tiene a Roma, Bolívar tiene a Bolivia. ¿Qué tal ego, no? Fue vicepresidente del primer Congreso peruano en 1822. Vice, Toribio Rodríguez Mendoza, Manuel Salazar y Baquíjanos, Francisco Javier, de la Luna Pizarro, José María de Pando. Este es de memoria, afortunadamente, Baquíjanos. Es lo malo, pero lo puedes sacar con preguntas de eco, pero esta es una pregunta de memoria. Toribio Rodríguez Mendoza fue el profesor de la casta ilustrada en el Real Convictorio de San Carlos, Chachapoyano, nació en Chachapoyas, actualmente es Amazonas, si no me falla, Chachapoyas. Francisco Javier de la Luna Pizarro, un noble aristócrata, descendiente de los Pizarros justamente. Y José María de Pando, nada que ver, Amazonas. Algo me acuerdo de mi geografía, 13, 14, y estamos acabando, estamos ya a mitad. Luego de su destitución, el expresidente, todavía, Ribagüero, formó su gobierno rebelde en la ciudad de Piura, el Callao, Trujillo, Lambayeque, 14C. Efectivamente, 14 la C. Profe, ¿qué pasó aquí? ¿Me cuenta la historia? Por supuesto, te la cuento. Ribagüero huye. Como ya no querían de sus servicios, huye a Trujillo. Pero no quiera, huye a Trujillo. Sin embargo, en Lima hubo un gobierno paralelo. En Lima, quien fue proclamado presidente fue, curiosamente, Torre Tagle. El marqués de Torre Tagle, en ese entonces, marqués de Trujillo, es ungido, que se habla, proclamado presidente de la República de Perú. Profe, entonces, ¿el Perú tuvo dos presidentes? Sí. Y se puede decir también que tuvimos dos capitales, Trujillo y Lima. Profe, ¿y por qué yo Trujillo? Ah, pues, ¿a dónde va a ir? ¿Al sur? No, Trujillo era una ciudad, Trujillo, al menos la intendencia, y tanto aquí la ciudad, es un lugar libre de españoles. Habían proclamado su independencia. Y Trujillo es la ciudad más importante en el norte, así que 14. Tuvimos dos presidentes, dos capitales al comienzo de la independencia, sí. Y si lo consideras, con la pregunta anterior, con preguntas anteriores de esta, y al sur del Perú, estaba dominado por los realistas. Ah, su profe, entonces estuvo complicado la independencia. Sí, estuvo muy complicado. 15. El motín de Balconcillo, de 1823, significó políticamente lo que les estaba diciendo. Inicio de la independencia británica. No, perdón. Inicio de la república. Tampoco. El gobierno militarismo fuerte. Tampoco. Primer golpe de Estado. Primer golpe de Estado de la vida independiente. De ahí, ¿cuántos golpes de Estado hay? Para reírse, no para reírse. 16. Las ideas políticas de José Faustino Sánchez Carrión, el tribuno de la independencia, el solitario de Sayán, fueron difundidas desde el periódico La Abeja Republicana, La Orden del Sol, El Peruano, El Sol del Perú. No, La Abeja Republicana. Es más, datitos curiosos. En La Abeja Republicana, el firmante no sale el nombre de Sánchez Carrión, sale el nombre de El Solitario de Sayán. ¿En qué momento seguía? El Mercurio peruano siguió. El Mercurio peruano surge en periodo virreinal y lo único, al menos,
como se podía leer en sus páginas, entre sus páginas, era más amor al Perú. Que si bien este amor al Perú se puede interpretar como patria, concepción de patria del artículo que le estoy recomendando, de la colección Trujillo, Capital del Perú, sería muy positivo, se educaba a la gente. Pero también el Mercurio Peruano, también, más que hablar de temas políticos, habla también de temas médicos, botánicos. Hay una parte donde hay cartas que le mandan al Mercurio Peruano, dice, pues, no recuerdo, pero es al sur de Lima, hay un monstruo marino. O sea, más que tomar algo del Mercurio Peruano, era más amor a la ciencia que amor, que hacer campaña política. Que si bien eso influyó bastante. Hay que recordar, la sociedad de amantes al país. El propio nombre país, ¿qué es país? Para esta época país era España, pero al hablar del Perú, al hablar de lo que sucede en el Perú, país es la patria, es el suelo. José Faustino Sánchez Carrión, la vieja republicana, firmaba como el solitario de Sayán. Ese era su apodo. Tanto así de que si van a La Libertad van a poder encontrar una provincia, la provincia de Sánchez Carrión, y creo que si vas al Congreso, en la parte de atrás del Congreso está la estatua de José Faustino. Una obra de José Faustino, y aquí quiero seguirla, una obra de José Faustino que hasta el día de hoy perdura, es la Universidad Nacional de Trujillo. Universidad, que yo sé de paso, su rector está proclamando que va a haber una nueva metodología de ingreso. Si alguien quiere ver en qué consiste, pueden ver a la página de la universidad y ver cómo esta nueva metodología de ingreso. Lo están planeando todavía. No se emocionen, no se emocionen. La Universidad Nacional de Trujillo, que dicho sea de paso, en 1824, fundada en 1824, y que en el 2024 cumple 200 años de vida institucional. Es una obra de José Faustino Sánchez Carrión. 17. Perdón. El 20 de septiembre de 1822 se instaló la primera Junta Gubernativa del Perú, bajo la presidencia de José de la Mar, cuyo objetivo fue derrotar definitivamente a los españoles, y para ello la primera medida que se realizó fue la ocupación militar obligatoria de la fortaleza Real Felipe, la convocatoria de todos los peruanos para formar un ejército, la persecución de las autoridades realistas en la ciudad de Trujillo, la gobernación de la primera campaña de puertos intermedios. Estamos en 17, ¿no? La ocupación militar obligatoria de la fortaleza de Real Felipe. No, porque Real Felipe siguió en manos españolas hasta 1826, creo. No recuerdo bien la fecha, pero siguió bajo esa consigna. Convocatoria a todos los peruanos. ¿Qué es peruanos? ¿Sería qué es peruanos aquí? Las repercusiones de las autoridades realizan en la ciudad de Trujillo. No, hay que recordar, Trujillo fue una de las primeras ciudades en proclamar su independencia, su proclama independiente, nada que ver. Organización de la primera campaña por los intermedios. Profe, ¿la puede hacer más fácil? Claro. La primera junta de gobierno. ¿Qué quería hacer el gobierno aquí? ¿Qué quería hacer el gobierno? Hay que recordar que aquí ya salió, ya se acabó el protectorado. Así que los peruanos se empiezan a valer por sí mismos. ¿Y cuál es el objetivo de aquí? El objetivo de los peruanos es proclamar su independencia a lo que salga. ¿Y dónde están estos puertos? Ah, querían proclamar su independencia liberando los puertos intermedios, los puertos desde el Callao hasta Arica, creo que es. Profesor, disculpe, pero si formaran ejércitos netamente peruanos, desearía definirme qué es peruano. Hay que recordar que, al menos en la batalla de Ayacucho, nos estamos saltando este tema, el tema de la siguiente semana, hubo batallones de ecuatorianos, colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, chilenos, uno que otro de otra nacionalidad. Y más, hay que recordar también, había peruanos que no querían en la independencia. Había peruanos, nacidos en el Perú, que iban al bando realista. Así que más que la convocatoria de todos los peruanos, más que eso es la organización de puertos intermedios.
Si te refieres estrictamente al ámbito militar, la independencia dividió el Perú. Lo dividió el Perú entre el bando realista y el bando patriota. Así que la concepción de patria es después. Y la concepción de nación, de nacionalidad, es también después. Campaña de puertos intermedios. Pero qué buena pregunta, para que te hagan pensar y reflexionar qué es la patria, qué es la nación, qué somos nosotros. 18. La Junta Gubernativa, liderada por José de la Mar, fue organizada con el objetivo de eliminar cualquier rezago de ejército español en el virreinato del Perú, lo que le comentaba antes, lo cual no pudo ser concretado, pues la primera campaña de puertos intermedios que habría esto posible fracasó. Esta sucesión de hechos tuvo como consecuencia designar la negociación de tropas realistas, no, botín de Balconcillo que llevó a presidencia a José de Arriba Agüero, renovación del cargo de parlamentarios del cierre del Congreso, la creación de un ejército colombo, argentino y chileno. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. 18B. Así, a ojo cerrado. 19, perdón. Durante la campaña sanmartiniana, el general argentino al mando de las dos expediciones a la Sierra Central fue, ya, general argentino. No, no fue Miller. General argentino. Mira, a ver. Miller, con decirte que ni siquiera era americano, era inglés. Era inglés. Así que no. Era, era Arenales. Arenales era argentino. Con eso ya. Arenales. Álvarez Arenales. Fue el enviado a mecharse. A mecharse. Perdió, pero hay que reconocer su trayectoria. 20, ya vamos a acabar. El destino final de José San Martín, luego que abandonó el Perú, fue, acuérdate de Messi, acuérdate de Messi, acuérdate de Messi, esa gente de fútbol. Efectivamente, hizo la de Messi, profe. Eso, hizo la de Messi. Se fue a Francia. Se fue a Francia. San Martín sale del Perú, del Callao, se va a Valparaíso, de Valparaíso creo que se va a Argentina, y de Argentina se va a Francia. Y ahí fallece en Francia. No recuerdo en qué ciudad, pero fallece en Francia, San Martín. Luego ya su cuerpo está ahí, es llevado a la Argentina y es como con honores. Pues, sí, sí. Propias ideas. Propias ideas. Ejemplo, la serie El Último Bastión, muy buena por si acaso, explica el motivo por cual San Martín quería implantar una monarquía en el Perú. Él había visto que hizo la República, la lucha es contra el poder y que el pueblo siga siendo olvidado. Por esa razón no consideraba que sea oportuno de que los propios peruanos o que los propios americanos en general sean los que tomen el bando. Tiene que haber una preparación. Por esa razón, monarquía. Por esa razón, los propios componentes de Argentina no lo quisieron, efectivamente. Él considera la monarquía, sí, la mejor opción para ese momento. Él era una especie de transitoria. Por eso lo llaman también parlamentaria. Porque no le iba a dar todo el poder a ese rey, le iba a dar poder para que haya una unión, para que haya una casta preparada que sepa gobernar este país. Una idea muy realista al momento, sí, pero también hay que recordar el contexto ilustrado que vivimos. Bueno, que vivían en la época. Inculta, defíneme inculta. Más que inculta, había cultura. San Marcos se fundó acá. La primera universidad de América se fundó acá. Y esto es, San Marcos no fue la única. San Cristóbal de Huamanga, San Antonio del Cusco, y creo que había otra, San Ignacio de Loyola, que era de los jesuitas. Había gente culta acá. Solo que más que eso, la lucha es de poder. El egoísmo sobresale ante todo. O sea, sí, duele decirlo, pero es la verdad. O más bien, no era adecuado. No era adecuado. No era adecuado. Lucha de poder. Durante la conferencia, hay que seguir, hay que seguir. Esos temas son para largos, más que para un seminario, pero hay que seguirla. 21. Durante la conferencia de Guayaquil, fue expulsado del Perú el más ferviente colaborador de San Martín, de Dedo, Bernardo de Monteagudo. Lo votaron, dato curioso, lo votaron
Luego regresó, como tu ex, regresó, y al regresar lo asesinan a las afueras de Lima. Monteagudo. Monteagudo es un caso. Hay varios claroscuros en la vida de Monteagudo. Hay... Bernardo Monteagudo es un caso. La historiografía argentina, la historiografía chilena y la historiografía peruana no encuentran un consenso de Monteagudo si fue un personaje bueno o malo. Por eso lo llamo claroscuro. Había cosas muy interesantes en la vida de Monteagudo. Y sigue habiendo muchas preguntas acerca de su vida. 22. 22. Patriota fusilado el 29 de junio de 1823 en el pasaje de Petateros por orden de Rodil, tras descubrirse activa participación en la causa separatista. Marcelino Coveño, Olaya, Bellido, Apaza, Olaya. Olaya. Profe, ¿por qué lo mataron? Ah, pues que era un pescador que mandaba cartas. Y eso, ¿para qué meterle cloro? Por eso, y no habló. Se comía las cartas y dijo la famosa frase: si mi vida estuviera, yo se la daría por mi patria. Guayaquil, parte de nuestro Perú. Hay que definir. Guayaquil proclamó su independencia antes del Perú, incluso antes de Lambayeque y Trujillo. Lo proclamaron antes. Al proclamarse antes, podían escoger si pertenecer al Perú, ser independiente, la República de Guayaquil, o anexarse, perdón, a la audiencia de Quito. Así que discrepancias hay, pero que Guayaquil tuvo un fuerte lazo comercial en el Perú, sí. Y también tuvo un fuerte lazo comercial con otros puertos. 23, ya acabamos, faltan dos. En su obra El Protectorado de San Martín. ¿Qué pasó acá? Ah, es una hora, perdón, del Protectorado de San Martín. Libertad de vientre, primera constitución política, fundación del peruano, segunda posición de puertos del medio, reforma agraria. Libertad de vientres. Ya le hemos hablado y lo vuelvo a repetir. Libertad de vientres, ¿en qué consistían? Todo persona que podía nacer en la esclavitud ya no va a nacer en la esclavitud. ¿Por qué? Porque por mandato de San Martín, toda persona que había nacido después del 28 de julio es libre. Es libre e independiente. Ya no hay esclavitud. Profe, y los que nacieron antes, los que nacieron el 27, pues bueno, se fregaron. Tuvieron que esperar hasta Castilla. 24. La toma de Lima por parte del general realista Canterac determinó el caos político de la República naciente, dividiéndose en nuestra clara política por una pugna entre Santa Cruz Ribagüero, Torretagle y Ribagüero, Martín Bolívar, La Marga Marra, Torretagle y Ribagüero. ¿Se acuerdan que les dije de que el Perú se había dividido en dos? Tenía como dos presios y dos capitales. Ya, pues bueno, Torretagle estaba en Lima. ¿Estaba en Lima, profe? Sí, estaba en Lima, y inclusive antes de ser tomada Lima, él gobernaba en Lima, cuando estaba todo rodeado. Y Ribagüero, bueno, estaba en Huanchaco, estaba en Trujillo. Estaba en Trujillo. Profe, en estos momentos, ¿cómo se registraban las personas para que la ley de vientres, el DNI, cuándo se creó? No te voy a decir exacto el DNI porque no me es el dato, pero con el acta de bautizo. O sea, la RENIEC de la época era la iglesia. ¿Seguro, profe? Sí, era la iglesia. Es más, toda persona que nacía estaba de por sí obligada a bautizarse. ¿Por qué? Porque si no se bautizaba, no teníamos constancia de esa persona. La iglesia hacía esa función de RENIEC, de la actual RENIEC. Por esa razón no se encuentran muchas actas de nacimiento, se encuentran más actas de bautizo. En Caracas está el acta de bautizo de Bolívar, que en ningún momento, que hay discrepancias, ¿no? ¿Cuándo nació Bolívar? Porque en el acta dice otro, pero él mencionaba otro para cumpleaños, o sea, hay una especie de discrepancias. Es más, datito curioso también. El acta de bautizo de Bolívar lo han escrito mal. Bolívar lo han escrito Bolívar lo han escrito así.
Lo han escrito así, Bolívar. Profe, pero Bolívar no es así, Bolívar es así, ¿no? Claro, pero lo han escrito mal. Hay que recordar que no existía un canon, para nombres de apellido no existen reglas. Así que, ¿cómo se sabía eso? Pues la iglesia. La iglesia tenía esa potestad de registro. Luego ya la RNE surge, no sé, la verdad, es una muy buena pregunta. ¿Cuándo surge el primer DNI? Es una muy buena pregunta. La voy a contestar no, de esta a las 2 semanas, que nos toca otra vez seminario y nos volvemos a encontrar en estos bellos momentos. Perdón. Chicos, una pregunta antes de acabar la grabación. Una preguntita. 24 preguntas hemos hecho el día de hoy. Muy bien. Una preguntita por el chat. Pueden prender ese micrófono también. No hay problema. Hablen ahora, ok, para siempre. Perdón. Bueno, en vista que ya no hay preguntas, hemos culminado el seminario de... Profe, una pregunta. Habla. Apúrate. Parle. Dile, habla. ¿Qué deseas saber? Sí. ¿Ninguna? Habla. Hablen ahora. Cuando describen las marchas de las corrientes libertadoras, ¿cuándo describen? ¿Descripción de qué? No te entiendo con marchas. No te entienden describir marchas. Se describe de diferentes maneras. Claro, porque fueron dos corrientes distintas, pues. La corriente del sur cruza los Andes, de Independencia de Chile, de ahí barquito a Paracas, y de Paracas se queda en Lima. La corriente del norte es muy distinta. La corriente del norte baja por los Andes todavía. No van a la costa, por los Andes. El capital de Bolívar, bueno, no, el cuartel central se puede decir, era Huamachuco. Y de ahí bajan por los Andes. Ah, sí. Sí. Ah, has visto documentales. Ah, tú te refieres. Sí. Es que eso también depende de la historiografía del país. Los argentinos van a ponderar a San Martín. Los colombianos o los venezolanos van a ponderar a Bolívar. Eso depende de la historiografía. El gobierno del protectorado, ¿cuánto tiempo abarcó? Quizás menos de un año. 28 de julio de 1821 hasta la salida de Bolívar, hasta la salida de Bolívar, hasta la salida de San Martín. No sé, no recuerdo cuándo salió San Martín de Perú, pero salió la Junta de Gobierno se hace el 20 de septiembre. 20 de septiembre de 1820. Un año, un año y un mes y 8 días, por ahí. No fue mucho, no fue mucho. Y le trata como egoísta. Bueno, que es egoísta, todos somos egoístas. Mujeriego, ¿quiénes somos para jugarle? Bueno, muchachos, en vista que son ricas preguntas, es más, ya que has dicho de mujeriegos, me acaba de venir a la mente Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Muy bueno. Manuelita Sáenz tenía un carácter, ella nació en Guayaquil, creo, Manuelita. Era, se puede, su tres mujer, no, su amante. Es que firme, Bolívar es más interesante que el protector de San Martín, al menos para mi gusto. Bolívar señala que, bueno, Bolívar se casó joven, pero también enviudó joven. Y al enviudar joven, pues, le dio la libertad. Le dieron la libertad de hacer lo que quería. Bueno, muchachos, para no dilatar más la grabación, les agradezco su presencia y su participación. Y síganos en el canal de YouTube de Science Tech Project. Muchas gracias y cualquier pregunta, háganos llegar.